Díaz, protege tu salud. Los detenidos por el caso Metástasis esperan el resultado de la audiencia de formulación de cargos, en la que la fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva para 30 de ellos y arresto domiciliario para uno más. En 5 horas, la fiscal mostró el entramado del caso Metástasis, cómo operaban, quiénes eran, a quiénes mataron o quisieron matar. Televistazo desglosa cada uno de estos temas. El presidente Daniel Noboa encabeza la reunión del Frente de Seguridad en San Borondón, donde definirán las primeras acciones del Plan Fénix, que arranca en Guayaquil y sus alrededores. El sueldo básico para el 2024 será de $460 mensuales, según confirmó el Ministerio de Trabajo. Israel intensifica los bombardeos y ataques con artillería pesada en la Franja de Gaza. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo este viernes 15 de diciembre. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos también. Arrancamos con la audiencia tras el mega operativo del jueves. Metástasis 1. ¿Cómo los pescaron? En la audiencia, los abogados de 31 detenidos cuestionan la legalidad de la investigación de la Fiscalía y piden al juez que no acepte el pedido de prisión preventiva. Francisco Garcés cubre la diligencia. Francisco. Gaby, amigos, buenas tardes. Nos encontramos en la expectativa de lo que sucederá en las próximas horas en esta audiencia de formulación de cargos aquí en la Corte Nacional de Justicia. Se han cumplido ya más de 20 horas de que inició este trámite alrededor de las 4 de la tarde de ayer, y después de que se evacuó la primera parte de esta audiencia, en donde el juez correspondiente, el juez Felipe Córdoba de la Corte Nacional, legalizó las detenciones, empezaron formalmente las acusaciones. Estuvo este proceso a cargo de la fiscal general Diana Salazar, quien expuso los argumentos de acusación de cada uno de los 31 procesados en este caso. Ese proceso de fiscalía duró más o menos hasta las 3:30 de la madrugada, cuando ella concluyó sus argumentos, sus alegatos, explicó la investigación y pidió la prisión preventiva para los 31 detenidos hasta el momento. Hizo una salvedad solamente con uno de ellos, que es un adulto mayor, para quien pidió prisión domiciliaria. De esa hora hasta este momento, lo que se ha escuchado en esta audiencia son los alegatos precisamente de las defensas de los 31 procesados, en este caso que la Fiscalía ha denominado Metástasis. Ellos, los abogados de los detenidos, en todos los casos han presentado los argumentos para deslindar la responsabilidad de ellos en la supuesta participación de los delitos formulados por la Fiscalía, y han presentado los argumentos como, por ejemplo, los certificados médicos que aseguran que varios de ellos se realizan tratamientos médicos y por tanto han solicitado que se les dicte medidas sustitutivas, es decir, que se presenten formalmente y periódicamente ante jueces del país y que luego de ello van a comparecer al proceso. La decisión se conocerá esta tarde, cuando el juez Felipe Córdoba anuncie cuál es la decisión que tome al respecto del pedido de la Fiscalía. Y la investigación del caso Metástasis duró más de un año e intervino un equipo multidisciplinario que tuvo como prioridad mantener en reserva los avances en un sistema judicial impregnado de corrupción. Era el 2022, comienzos de octubre, y las noticias contaban, una vez más, acerca de una revuelta carcelaria. Lo que nadie sospechó entonces es que de esa revuelta iba a nacer la investigación más importante en la lucha contra la corrupción judicial en Ecuador. En esa revuelta fue asesinado Leandro Norero, narcotraficante.
Tras su muerte, en su celda fueron encontrados varios teléfonos celulares en los que había conversaciones con jueces, con funcionarios judiciales, con guías penitenciarios, con policías, con tanta gente en cargos claves que al final sumaban casi 15.000 hojas de chats. Poco a poco los investigadores fueron identificando a cada uno de los destinatarios de cada conversación. Según el relato de la fiscal Salazar, en esas conversaciones están, por ejemplo, una agente fiscal que recibió una cadena valorada en $8.000, un guía penitenciario que recibía los pagos ilegales en la cuenta de su esposa, un general de policía que hizo favores a Norero o un policía raso que boicoteó la investigación de sus compañeros. Y justo ese fue uno de los mayores problemas con los que el equipo investigador se encontró. ¿Cómo llevar a cabo un trabajo reservado cuando lo que tenían que averiguar y a quienes tenían que desenmascarar estaban dentro de su propio entorno? La investigación tomó 1 año, 2 meses y 11 días, aunque en realidad no se ha terminado, porque aún hace falta ver hasta qué otros órganos de la Administración de Justicia y hasta qué otras personas alcanza la metástasis de la corrupción. Metástasis 2. ¿Cómo funcionaba la red? Chats entre el narco Leandro Norero, su abogado Cristian Romero y su operador alias Estimado revelan sus nexos con Wilman Terán en 2022 cuando era juez de la Corte Nacional y con otros magistrados para obtener un habeas corpus a favor de familiares de Norero. Así lo expuso la fiscal Diana Salazar en la formulación de cargos. Jacqueline Rodas explica el contenido de los mensajes. Entre las 14.700 hojas de chats que la Fiscalía extrajo de los teléfonos celulares del narco Leandro Norero, constan conversaciones que mantuvo con su abogado Cristian Romero y con su operador Elibe Angulo, alias Estimado, que revelan su relación en 2022 con magistrados de la Corte Nacional, entre ellos Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura. La fiscal Diana Salazar expuso que trataban a Terán con el alias El Diablo o El Jefe y lo habrían contactado para que influya en el tribunal que debía resolver el habeas corpus de los familiares de Norero. Alias Estimado le escribe a Norero que tiene comprometidos a jueces de la Corte Nacional porque cuando han ido a Manta los ha tratado bien entreteniéndoles con mujeres de buena presencia. Además de Wilman Terán, nombran a los jueces Byron Guillén y Walter Macías. Le dicen a Norero que contactaron al juez Guillén para que les ayude revisando el proceso. Los jueces, perdón, señor juez, de la Corte Nacional, haciendo el borrador para los abogados del narco. La fiscal también mostró un mensaje enviado por el abogado Romero a Leandro Norero, en el que escribe: "Buenas noticias, jefe, me acabó de llamar el hombre", y le adjunta la captura de la llamada del contacto Dr. Wilman Terán, juez nacional, con una duración de 0,2 minutos. Salazar relató que hay más mensajes que ponen en contexto los chats y dan cuenta de que acordaron reunirse con Wilman Terán en su casa y le solicitaron directrices para el habeas corpus. Ahí el abogado Romero también dice a Norero que tiene llegada directa con el juez Roberto Guzmán, integrante del tribunal. Romero envía al narco Leandro Norero los contactos telefónicos de Terán y del juez Luis Rivera y le escribe que él haga las coordinaciones directas y de la manera más estratégica. El juez Felipe Córdoba en la audiencia dudó de lo que estaba escuchando y repreguntó a la fiscal. Romero manda los contactos, indica. Sí, de Rivera y de Wilman Terán a Norero. La fiscal Salazar también relató los montos que pretendían pagar al tribunal por el fallo favorable a los familiares de Norero. ¿Cómo se dividen los 450 abdominales, ñaño? No es que iban a hacer 450 abdominales, 150 abdominales por cada juez. Es jerga criminal. También mostró fotos de alias Estimado en el despacho de Wilman Terán cuando era juez e informó que hay videos del subcoordinador del despacho de Terán conversando con Norero y con su operador, que se expondrá en las siguientes etapas del proceso. Policías en servicio activo colaboraron con el narcotraficante Leandro Norero, custodiaban sus bienes, le avisaban de operativos y modificaban informes para que su proceso por lavado de activos no avance. Uno de ellos incluso es señalado como testaferro. Informa Fabiola Santana.
La Fiscalía involucra en el caso Metástasis a 8 policías con rangos directivos y operativos de las unidades preventivas e investigativas. Ellos filtraban información de operativos al narco Leandro Norero, bloqueaban las investigaciones de lavado de activos en su contra y de su familia y custodiaban sus bienes incautados a cambio de dinero. El mayor rango es el de Pablo Ramírez, en ese entonces general en servicio activo y director del SNAI. Según la fiscal Diana Salazar, él estaba a cargo del traslado de los presos y ayudó a Norero manteniéndolo en la cárcel de Cotopaxi. Expuso lo que el narco escribía a su esposa. El que me ayudó fue el general Pablo, el director del SNAI. Se portó bien conmigo. Amor, se acaba de ir el director. Me vino a conocer. Le agradecí porque él no permitió que me mande a la roca. También está involucrado un coronel, Neiser Mazón. Según la acusación fiscal, filtraba información de los operativos, captó a más agentes y dio seguridad en la casa de Norero en Guayaquil. Incluso apoyó para sacar esculturas del bien incautado. Según los registros, le entregaron $10,000, pero hubo más dádivas para su personal y reparación de vehículos policiales. Norero también pagó la atención de la esposa del coronel internada en una clínica y los estudios de su hijo en Rusia. Entre los reclutados por Mazón está el cabo segundo Edín Isa, quien simulaba operativos para cuidar la propiedad de Norero. En la organización colaboraban agentes de la Dirección de Investigación Antilavado de Activos y de Muertes Violentas DINASET. El sargento Héctor Paredes estaba a cargo de la investigación contra Norero y su familia por lavado de activos. Antes de presentar el informe del caso a la Fiscalía, lo presentó a Norero por medio de sus abogados para que haga correcciones a cambio de $300,000. Le ayudó el cabo Cristian Chauca, quien recibió un celular de alta gama de parte de Norero. Según Fiscalía, ocultó pruebas y ubicaciones de miembros de grupos criminales. El cabo Gabriel García, alias Doble Rueda, impidió que sus compañeros accedan al teléfono incautado de Leandro Norero en el caso de lavado de activos. Se robó el token que permitía abrir estos dispositivos. También alertaba a los choneros de investigaciones, aprovechándose de la posición de su expareja en la sala de escuchas de la policía. Desde la DINASET, el cabo Ángel Leal entregó información reservada de los operativos a los brazos armados de la organización criminal y asesoraba sobre la destrucción de evidencias. Además, la Fiscalía señaló al mayor Armando Ruiz como uno de los testaferros de Norero. Utilizó sus negocios de compra y venta de automóviles para lavar el dinero y entregarlo mediante cheques a Norero. Sobre la infiltración en sus filas, la policía no se ha pronunciado. Agustín Intriago habría participado en delitos contra la administración pública como parte de la red criminal de Leandro Norero. Así lo señaló la fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos. Adriana Bermeo con el reporte. Agustín Intriago, el alcalde asesinado de Manta, fue parte del entramado del narcotráfico. Así lo mencionó la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis. Ella mostró chats de Heli Bangulo, alias Estimado, que actuaba como operador de Leandro Norero, en los que se evidencia que se habría planificado delitos contra la administración pública por medio del gobierno autónomo descentralizado de Manta en coordinación con Agustín Intriago. En su declaración, la fiscal dijo que alias Estimado era el encargado de direccionar y planificar sobornos de empleados judiciales de la Corte Provincial de Manabí y gestionar la distribución y pagos de dinero a la organización delictiva. En enero de este año, Fernando Villavicencio había presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que aseguraba que 2 empresas del narcotraficante Norero recibieron contratos del municipio de Manta. Agustín Intriago fue asesinado el domingo 23 de julio mientras realizaba un recorrido por el barrio 15 de septiembre, al oeste de Manta. El Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Daniel Noboa, sesiona en el ECU 911 de San Borondón para tratar las acciones del Plan Phoenix para Guayaquil y cantones aledaños. Luisa María Heredia cubre esa cita. Sí, en la sala de sesiones del ECU 911 de San Borondón está instalado el Gabinete de Seguridad presidido por el mandatario Daniel Noboa. Participan los ministros que forman parte del Frente de Seguridad, también autoridades de la Fuerza Pública y de otras entidades afines. De lo que nos han informado hasta el momento, porque la reunión es a puerta cerrada, lo que se va a tratar en este encuentro es la aplicación de acciones para combatir a la criminalidad
criminalidad en Guayaquil y sus alrededores. Se han ofrecido detalles en declaraciones a la prensa que darán las autoridades a posterior de este encuentro. Sin embargo, vale la pena mencionar también que en la mañana se instaló la primera mesa técnica de seguridad en la gobernación del Guayas. Participaron allí el viceministro de Seguridad Ciudadana en representación del gobierno, Lionel Calderón, y también estuvo presente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Él fue junto a otros funcionarios del municipio para tratar también lo que tiene que ver con la aplicación, según él reveló ya, del Plan Fénix en la ciudad. Hoy empezó el trabajo en conjunto, en coordinación con el gobierno, y eso es importantísimo. Estas mesas técnicas siguen, tenemos acciones inmediatas ya, con un acta elaborada para que el municipio cumpla con algunos compromisos hoy adquiridos. Vamos a darle seguimiento, nos vamos a reunir semanalmente en la gobernación y estamos a las órdenes, vamos a trabajar de la mano con el gobierno. Ayudar a la policía de forma urgente para un complejo habitacional, ya tenemos el terreno ubicado, lo vamos a comunicar. El alcalde adelantó también que habrá intervenciones en zonas consideradas peligrosas. Incluso dijo que por dónde se comenzará es uno de los detalles que deberá revelar el gobierno en las próximas horas. Por eso las expectativas se centran en este gabinete de seguridad y pues lo que vayan a decir las autoridades al final. Estados Unidos pide a Israel frenar los ataques indiscriminados en Gaza y concentrarse en una eliminación selectiva de los miembros de Hamás. Esto después de haber lanzado nuevas incursiones en Rafah, donde llega ayuda humanitaria. Los bombardeos y ataques con artillería pesada continuaron durante la noche hasta la mañana de hoy, incluso en Rafah, donde se refugia la mitad de la población civil por orden de las fuerzas israelíes. 26 personas murieron, incluidos varios niños. Sus cuerpos fueron sacados de entre los escombros, mientras voluntarios buscaban posibles sobrevivientes. Ocurre a la par de la visita del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, a Israel, con el objetivo de plantear un calendario para poner fin a la guerra. Sullivan se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con el presidente de Israel Isaac Herzog y con miembros del gabinete de guerra, donde expuso que es necesario hacer la transición de ataques de alta intensidad hacia una eliminación selectiva de los líderes del grupo Hamás mediante el uso de datos de inteligencia. Sullivan ha dicho que Israel no usó bombas de precisión en los ataques. Dijo además que una vez terminada la guerra, Israel no debe ocupar el territorio palestino en la Franja de Gaza. Por su parte, Israel afirma que en este momento el objetivo principal es acabar con Yahya Sinwar, quien es el actual líder de los milicianos palestinos y autor intelectual del ataque terrorista de Hamás, perpetrado el 7 de octubre en Israel. Iglesias en Belén deciden cancelar los eventos festivos de Navidad y limitar las celebraciones a jornadas de oración. Esto debido a la situación de los palestinos en Gaza. Y el templo evangélico luterano de la Natividad muestra un nacimiento diferente. El niño aparece envuelto en una cufilla, la tradicional bufanda en blanco y negro usada por los palestinos, y está acostado entre piedras, lo que simboliza el sufrimiento y los niños rescatados en medio de la devastación. ¿Y cuáles fueron los 3 asesinatos que planificó Leandro Norero desde la cárcel de Cotopaxi? Entérese al volver. ¿Hacían parte? El correísmo asume como un golpe político las acciones de la Fiscalía en el caso Metástasis. Hasta ahora sus pronunciamientos evitan referirse a las pruebas de Diana Salazar y se concentran en el libreto del lawfare y la persecución. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar se refirió al expresidente Rafael Correa y dijo que si son solo 31 y no 38 los detenidos en el caso Metástasis es porque él alertó del operativo horas antes de que ocurriera.
Sus primeras afirmaciones decían que la acción fiscal tenía como intención detener el concurso de jueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Pero a medida que pasan las horas, trata de ponerse, digamos que más conceptual. No engañan a nadie, decía Correa. Solo en Ecuador prensa y políticos apátridas pueden justificar la destrucción que están haciendo para seguir controlando el país desde la justicia. Y menciona en su posteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que renegaba cuando estaba en el poder, a la ONU y hasta al Papa Francisco. La ex candidata a la presidencia por Revolución Ciudadana prefiere caminar por los bordes y ante la actuación de la Fiscalía solo tiene a preguntarle a Diana Salazar que si tanto le preocupaba el narcotráfico, ¿por qué se mandó a esconder el informe León de Troya? Su compañero de fórmula, ni eso, solo repostea una publicación de una organización que lleva por nombre Centro de Investigaciones Políticas y Económicas, que señala que ante un posible juicio político, la fiscal general de Ecuador hizo arrestar a la persona encargada de supervisar su oficina. Para este centro de investigaciones, así lo dicen, la detención de Terán es una acción más contra el movimiento político de izquierda más popular del país. Por cierto, uno de los integrantes del buró de esta ONG es el ex canciller correísta Guillaume Long. Y uno más, no podía faltar el pronunciamiento del Grupo de Puebla, caja de resonancia de quienes ayer eran socialistas del siglo XXI y hoy se proclaman progresistas. Ellos dicen que el caso Metástasis es el inicio de una persecución anormal hacia jueces. Seguramente porque persecuciones normales son las que hacían ellos cuando detentaban el poder. Y añaden que se ha asestado un golpe político a la función judicial. Nada dicen sobre las pruebas de cómo el narcotráfico permeó a la justicia en el Ecuador. Por el contrario, se lo toman personal y no aclaran, seguramente porque no lo consideran necesario, el por qué. 3 asesinatos, entre ellos el del abogado Harrison Salcedo, fueron planificados por Leandro Norero desde la cárcel de Cotopaxi. Alias El Patrón también ordenó vigilar a Fernando Villavicencio y planificó atentados contra la fiscal que llevaba su causa por lavado de activos. Diego Puente con el reporte. Leandro Norero, alias El Patrón, ordenaba seguimientos y planificaba intimidaciones y asesinatos desde la cárcel de Cotopaxi, donde estuvo retenido hasta su asesinato en octubre del 2022. Los chats en los que compartía información con sus operadores fueron expuestos por la fiscal Diana Salazar en la audiencia que continúa en la Corte. En el expediente se detalla un plan para atentar contra la fiscal Livia Sarabia, quien está a cargo del caso de lavado de activos contra Norero y su familia. En conjunto con el abogado Eli Angulo, hoy procesado, hablan de incendiar su departamento y de poner una bomba en el vehículo, también de montar un supuesto asalto para evitar sospechas. En las conversaciones hay direcciones de la fiscal, capturas de documentos personales que se encuentran solo en sistemas internos de la policía y fotografías de sus padres, hermanas y hasta de sus cuñados en contra de quienes también planificaban atentados. Angulo propuso depositar desde Europa y China hasta $100.000 en la cuenta de la fiscal. La intención era ensuciar su reputación y enviar los datos al portal Aposta para que los exhiba. Otra idea fue planificar que una persona se lance al carro de Sarabia para exigir que la saquen de la fiscalía. Hubo atentados que sí se concretaron. Norero se atribuyó el asesinato en abril de 2021 del abogado Harrison Salcedo, que defendió a Jorge Glass y a alias Rasquiña. Desde la cárcel se planificó el secuestro y asesinato de un periodista de Manta. Atentaron en contra de Gerardo Delgado y el blanco era otro que tenía una grabación que comprometía a Norero. La fiscalía reveló que El Patrón pidió la vigilancia en contra de Fernando Villavicencio en junio del 2022, tras declaraciones en las que el ex legislador se refirió a alias Junior y Fito, líderes de los choneros. Para tenerlo controlado mandaron espías que simulaban vender caramelos cerca de su casa. En conversaciones con otro de sus operadores se sabe que Norero buscaba matar a 2 agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. No se concretó por la presencia de policías. El 7 de septiembre del 2022, Norero recibió fotos del asesinato de un hacker que vendía programas para encriptar comunicaciones y con quien tenía una deuda pendiente, según los chats que fueron revelados durante la audiencia. El Ministerio del Trabajo anunció este viernes que el salario básico unificado para el año 2024 será de $460 y regirá a partir del 1 de enero. Así, se incrementa de $10 la actual remuneración. Esta decisión se alinea, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a las políticas sociales y económicas del presidente Noboa, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país. La resolución se adoptó luego que el Consejo Nacional de Trabajo y Empleo no llegó a un acuerdo.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo y definitivo debate de la ley económica enviada por el gobierno. La remisión de intereses y multas a deudores del SRI no beneficiará al presidente, asambleístas y sus familiares. Patricio Díaz informa. Después de escuchar las observaciones de los asambleístas, la Comisión de Desarrollo se reunió este viernes de manera virtual. La presidenta de la mesa llegó con una propuesta para beneficiar a la fuerza pública. Se otorgará una deducción del 150% del impuesto a la renta a las personas que donen equipamiento y suministros a la policía. Deben ser equipos nuevos y bajo las especificaciones que establecen las normas internas de la institución. Otro de los cambios es que la remisión de intereses, multas y recargos a deudores del SRI no beneficie al presidente de la República, los legisladores y sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, como se pidió en la comisión. La transitoria para unificar la deuda pública por acreedor y firmar nuevos contratos cambia sus plazos hasta 2040. Entre ellas están bonos y obligaciones contractuales del Ministerio de Economía y entidades financieras públicas. El nuevo texto incrementa la rebaja del impuesto a la renta a personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas o raras. El beneficio va también a quienes están a cargo de personas en esa situación. El alojamiento para turistas extranjeros tendrá tarifa cero de IVA. La reforma incluye regulaciones tributarias para empresas de pronósticos deportivos, especialmente a las extranjeras que deberán registrarse y nombrar un apoderado residente en el país. Si caen en incumplimientos, las sanciones, además de multas, podrían llegar al bloqueo de sus direcciones IP. Los comisionados aprobaron el informe de manera unánime. Se espera que el presidente de la Asamblea convoque al Pleno para el segundo y definitivo debate de esta norma entre lunes y martes de la próxima semana. En Ucrania, un concejal de la localidad de Keresk, en el oeste, hizo estallar 3 granadas de mano durante una sesión del municipio que era transmitida por internet. El hombre, que permanecía de pie durante una discusión en pleno debate, sacó las granadas de su chaqueta y las lanzó al suelo. Los artefactos estallaron. Escuchen. Los artefactos estallaron, desatando el caos en el sitio, que se llenó de humo. El atacante murió en el incidente y fue identificado como Serhii Batrin, concejal del Partido Serbio del Pueblo del presidente Zelensky. Otras 26 personas quedaron heridas. Filadelfia, en Estados Unidos, 32 personas fueron arrestadas por bloquear el tránsito. Ocurrió cuando 150 manifestantes se reunieron en un puente con pancartas que decían "Dejemos vivir a Gaza" y "Alto al fuego ahora". Los grupos involucrados fueron Voz Judía por la Paz, Rabinos por el Alto el Fuego, junto con otros líderes religiosos y aliados. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó garantizar la posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. Dio respuesta al recurso presentado en octubre pasado por un conjunto de abogados, donde se alertaba sobre obstáculos por parte de la Fiscalía para la toma de posesión de Arévalo el próximo 14 de enero, así como del vicepresidente, los diputados y los funcionarios electos. Asimismo, el organismo instó al actual mandatario de ese país, Alejandro Yamatei, a promover la unidad nacional y a culminar la transición de forma pacífica. El príncipe Harry de Inglaterra ganó su demanda por hackeo telefónico contra el editor del diario inglés Daily Mirror y recibirá una indemnización de $180.000. Esta es la primera de sus demandas contra los tabloides británicos que llegó a juicio. Harry, que vive en Estados Unidos tras alejarse de sus deberes reales hace 3 años, se unió a otras 100 personas para demandar a Mirror Group Newspapers por presunto uso indebido de información privada entre 1991 y 2011, incluyendo presunta piratería telefónica e interceptación de mensajes de voz. Para los amantes de las orquídeas y de los árboles frutales, llegó a Loja la primera edición del Garden Fest.
La exposición con 2.000 plantas durará hasta el 17 de diciembre. Los exteriores de la Universidad Técnica Particular de Loja lucen como un colorido jardín. 2.000 variedades entre orquídeas y plantas tropicales conforman el Garden Fest. Destacan las conocidas como el leopardo amarillo, rubí, atardecer y príncipe de la eterna primavera. Estamos trayendo muchísimas especies de orquídeas, bromelias, aráceas, de tal manera que la gente pueda conocerlas, porque tenemos la convicción de que esa es la única manera en que podamos garantizar la conservación. La exposición antes estuvo en Quito, Guayaquil y Cuenca. Hasta el 17 de diciembre permanecerá en Loja. El recorrido dura 15 minutos. Las orquídeas expuestas son traídas desde Gualaceo en Azuay y el Pangui en Zamora Chinchipe. Ecuador es el país más diverso de orquídeas en el mundo, con una variada gama de formas y colores, que las convierten en la elección ideal para decoraciones. La entrada al evento es gratis y el horario de 9 a 19 horas. Dos asesinados y casas, motos, autos incinerados dejó un ataque en Mucache, en Los Ríos. La policía atribuye ataques a una pelea entre bandas. Mucache amaneció marcado por la violencia. En el recinto La Cruz, 20 personas con arma de grueso calibre irrumpieron en esa zona rural y prendieron fuego a 4 viviendas. Dentro de una, incineraron a Sneider Bravo, de 17 años, y a pocos metros del lugar asesinaron a Rodolfo Sevillano, quien vivía en otro de los inmuebles. Los criminales además quemaron 3 motocicletas y 2 carros que estaban en los exteriores. El ataque ocurrió cerca de la zona donde el miércoles pasado aparecieron los cadáveres carbonizados de 4 personas en un vehículo. Según la policía de Los Ríos, una de las víctimas era familiar del cabecilla de una banda delictiva que fue asesinado en septiembre. Añadió que el enfrentamiento por territorio entre organizaciones criminales que operan en ese cantón de Los Ríos y en Palenque ocasionó los ataques. En esta entrega de Ecuaterra le mostramos el venado cola blanca, una de las especies más nobles de la naturaleza. En el país, la pérdida de bosques por la deforestación es su mayor amenaza. Sin embargo, existen áreas protegidas, como nos informa Carla Delgado. Para observar venados, se recomienda llegar antes de que el sol esté en su punto más alto. Este mamífero es más nocturno y cuando siente presencia excesiva de calor prefiere ocultarse. Busca la sombra. El cantón Cayambe, en el noreste de Pichincha, es el primer punto de avistamiento del venado cola blanca. Se localiza únicamente en el occidente de Ecuador, en Perú y una pequeña zona de Bolivia. Adoptó ese nombre por el color de su cola, que levanta solo cuando se siente amenazado. Los venados son especies clave. Como herbívoros dispersan semillas de plantas de las que se alimenta. Pueden comer hasta 100 tipos de brotes vegetales. La Casa del Venado en Cayambe es una área de protección privada. Los venados venían hace 23 años en forma natural. Primero empecé con un venado que se quedó mal herido acá. Le empezamos a alimentar porque él no pudo irse ya con el resto del grupo. O sea, al siguiente año emigraron los venados y una hembra joven de la misma edad se quedó con él y empezaron a reproducirse. El venado, ciervo de cola blanca en nuestro país ha estado en peligro de extinción, pero el trabajo que hemos hecho conjuntamente con el Ministerio del Ambiente nosotros de concientizar cazadores furtivos, niños, hemos logrado recuperar en nuestros ecosistemas, al menos aquí en Cayambe, hay bastante venado ya que están acercándose a las comunidades. El venado es un animal territorial que aprovecha la estructura de sus cuernos para intimidar, incluso entre su misma especie. Su cuerno muda una vez al año. Ahí está en su mejor etapa, porque es cuando mayor fuerza tienen. Sin embargo, hay machos que se resisten a perderlos para no quedarse sin liderazgo como este. Hay un líder dominante, pero al estar con sus hormonas altas a veces ellos no mudan sus cachos. Pero el riesgo es que cuando él de pronto ya pasó mucho tiempo, 1 año, 2 años, tiene que mudar. Entonces, y los otros que han mudado están con cachos astas más altas y cuando él quiere seguir dominando corre el riesgo de que los otros le agredan y le puedan herir. En la Reserva Ecológica Antizana entre Pichincha y Napo están decenas de ellos.
La declaratoria de área protegida garantiza su conservación y cuidado. El Antizana tiene el mayor registro de esta especie. 760 individuos conviven en una superficie de 1.200 kilómetros cuadrados. Aquí, el venado también cumple otra función. Ayuda con la limpieza del páramo que alberga fuentes importantes de agua. Además de estas zonas naturales de conservación, la ley también lo ampara. En Ecuador, la caza deportiva es ilegal y se sanciona con hasta 3 años de prisión. Iniciativas que pretenden resguardar a este animal, que busca la libertad y desplazarse por la naturaleza. Amores Finos es la nueva exposición de la artista Paula Arias en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Además, se estrena la obra Rapunzel en el Teatro Sánchez Aguilar. Estefanía Arias con la agenda cultural. Las estrellas se mueven. Cuenta la historia que hay un cuarto rey mago. Así se llama esta obra que se presentará en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. El protagonista es Artaban, quien no pudo viajar junto a Melchor, Baltasar y Gaspar a ver al niño Jesús, pues en su camino se topó con muchos obstáculos. Dirigida por Augusto Enríquez y 7 artistas en escena, la función será este domingo 17 a las 11 de la mañana. Es una colección de obras exhibidas en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, en Quito. Amores Finos es la nueva exposición de la artista Paula Arias, quien busca en cada una de sus instalaciones reinventar lo cotidiano y reconstruir memorias personales y familiares. La muestra estará abierta hasta el 3 de febrero de 2024, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. La famosa princesa Rapunzel llega a las tablas del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, un espectáculo infantil lleno de magia y encanto para toda la familia. La obra es dirigida por Cristian Valencia y protagonizada por Carolina Aguirre. El príncipe es Ariel Soler y como la mamá de Rapunzel, Gillian Mieles. Serán 30 artistas en escena. Habrá 7 funciones desde este viernes 15 al domingo 17.